días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas como La corte de Alejandro VI, noble plebeyo o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto asimismo un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que José Donaire va a dar una conferencia sobre Granada el 13 de enero de 2023 en la Casa de Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde, y todo aquel que quiera pues acudir será bien recibido. Y yo también tengo el último libro publicado, que es La pelirroja rebelde, en la página web de Autores Indie, que es un drama romántico histórico que está ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita. Y también la tenéis en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros también que el día 11 de enero a las 7 de la tarde voy a presentar este libro por primera vez en ese centro, en el Centro Cultural Rociero Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en Andrés Segovia, número 4445, a las 6 de la tarde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hacer hoy una especie de conferencia especial y vamos a tratar de muchos temas. Es verdad que a lo largo de este tiempo que yo le he dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios, ya he abordado muchos de estos, sobre todo cuando hice aquella, digamos, conferencia de respuestas a comentarios y dudas que tenía la gente sobre la Palabra de Dios. Pero ahora lo vamos a hacer de una manera especial y vamos a abarcar muchos temas en uno. En primer lugar, espero que el Señor me dé conocimiento para poder hacerlo bien y transmitir la palabra de Dios. El primero de todos, evidentemente, es esa creación del hombre por parte de Dios, lo que va a implicar la vida eterna, ese pecado original y también ese libre albedrío y responsabilidad que ya tenemos delante de Dios en cuanto tenemos una razón. Es decir, cuando ya Dios nos considera mentalmente adultos para Él, responsables ante Él, ¿no?, de nuestros actos. Evidentemente, Dios, cuando crea al hombre, lo crea para que sea, de alguna manera, es su obra maestra, perfecta, y lo crea para que esté en el paraíso terrenal, en la tierra, y esté rodeado de una serie de bendiciones, de ventajas, en el sitio más bello del jardín del Edén, que en realidad es el parque, un jardín precioso, y ahí estaba teniendo una naturaleza hermosa que, por desgracia, después ya no la hemos conocido los seres humanos. Todo era perfecto, todo era maravilloso, y le da una compañera, que es Eva, para que le acompañe y le ayude. Después es el rey de los animales, el señor de todo. Dios le dijo que cuidara su jardín y todo era bonito, todo era hermoso, hasta que llega un momento en que Dios le dice a Adán y le dice a Eva: vais a comer o podéis comer de todos los frutos de este maravilloso parque, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis, porque si coméis moriréis. Entonces, en este libre albedrío que ellos tenían, podían decidir entre si aceptaban la voluntad de Dios o no la aceptaban. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Eva, engañada por la serpiente, que evidentemente ahí estaba Satanás, decidió no seguir a Dios, se creyó las mentiras de Satanás, y a partir de aquí vino la maldición. Perdieron todas las bendiciones que Dios le había dado o les había dado, tuvieron que salir ya de ese paraíso
y la tierra empezó a serles pesada. Todo lo que Adán cogía con sus frutos y tal, ahora lo tenía que trabajar, ganarse el pan con el sudor de tu frente. Eva tenía ya que soportar los dolores de la preñez, y todo empezó a contaminarse y a perturbarse. A partir de aquí viene la vejez, la enfermedad, la muerte, muchas cosas que evidentemente Dios no había pensado para el hombre. Después, el hombre empieza a gobernar la tierra de una manera fatal, porque Dios espera, y vemos como a lo largo de los 6000 años de historia no ha habido más que guerras, revoluciones, asesinatos, homicidios, es decir, todo ha sido de mal en peor. Luego vemos también el tema de la vida eterna, de la salvación. Dios, que ya sabía por su omnisciencia que esto iba a ocurrir, no interviene por ese libre albedrío que nos da, porque si no forzaría la voluntad del hombre, iría en contra de sus propias normas y ya no sería respetable. Es justo, santo y misericordioso. ¿Qué es lo que hace? Prevé un escape, una salvación. Vemos cómo en el tema del diluvio universal, cuando decide destruir la tierra y todo lo creado con el agua, salva a una familia que es la de Noé. Y nos da una lección cuando lo que tenemos que ver es que la persona que está con Dios, Dios la protege. Como estas personas todavía no conocían al Cristo, porque iba a venir mucho después, hay esa prefiguración de nuestro Señor Jesucristo en la figura del Cordero Pascual, es decir, de los animales que tenían que ser sacrificados, porque la sangre expiaba los pecados. Representaba al hombre que se sacrificaba para poder estar otra vez con la amistad con Dios. Y a lo largo de la historia, la Biblia, vemos cómo hay hombres que se sacrificaron por Dios, le dijeron sí a Dios y fueron reputados como justos, como el padre Abraham, Noé, Moisés y todos estos hombres grandes de la Biblia, que fueron una bendición para su pueblo y para todos nosotros un ejemplo. Pero la vida eterna la tenemos a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Dios previó para que nos salvara de ese pecado original, de esa esclavitud al mal que tenemos desde nuestro nacimiento. Entonces, si aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en justos, santificados, y ya estamos en la amistad de Dios y somos hijos de Dios. Es un privilegio que Dios nos da, pero que nosotros tenemos que decirle sí a Dios. Hablé de la predestinación, que efectivamente Dios llama, y en su soberanía, en su misericordia, en realidad quiere que todos nos salvemos, pero sabe que algunos no le van a decir que sí, como ocurrió con Caín, como ocurrió con Judas, como ocurrió con otros, y ha de ser voluntad del hombre el que acepte a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Lamentablemente muchas personas no le aceptan, se burlan de Cristo, no quieren nada con Dios, y entonces se independizan totalmente y creen que con su propia fuerza y su poder, que en realidad no tenemos ninguno, vamos a poder ser autosuficientes. Ahí viene el ateísmo y ahí viene todas esas filosofías que lo único que hacen es sustituir a Dios por uno mismo. Luego vinieron evidentemente la creación de los dioses, porque el hombre tiene ese instinto de adorar. Esto evidentemente está en el corazón del hombre. Tenemos que adorar, porque nos damos cuenta que nosotros somos finitos y que hay algo que nos rodea que no ha creado el hombre. Todas estas maravillas del universo, todas estas maravillas de la tierra hablan de la gloria de Dios y de que hay un ser superior que lo ha creado. Es la conciencia, ¿no?, que tenemos todos del bien y del mal, y que no hay excusa, y que evidentemente esto, por eso decía que a Dios se le va con el corazón, y aun cuando hay personas que nunca oyeron hablar de Cristo, se van a salvar. ¿Por qué? Porque tienen conciencia y cumplen con la voluntad de Dios, con la bondad y con la generosidad y con su conciencia buena. Entonces estos van también a tener su salvación. Pero la vida eterna es algo más que vivir toda la vida y que gozar de las bendiciones. Significa un premio que Dios nos ha dado que nosotros no nos hemos merecido. Es la gracia de Dios a través de Cristo el que nos va a salvar. Y esto no tiene nada que ver con las obras que podamos hacer,
porque evidentemente el cristiano ya, como reflejo de amar a Dios, va a hacer buenas obras. Pero no se le reputa a él y no lo hace por él, sino por Cristo. El Espíritu Santo que obra en nosotros es el que nos hace que obremos bien, no nosotros, porque nadie va a ir al Padre por sus buenas obras. Esto que muchas religiones predican, esto para Dios no es así. Y esto tenemos que tenerlo presente, porque ya he dicho muchas veces que hay personas que sin ser creyentes, incluso ateas, hacen buenas obras. Pero esto a Dios no le interesa, aunque tenga buen efecto, porque evidentemente si no tenemos a Dios, creemos que nosotros, vamos al humanismo, ¿no? Creemos que nosotros lo podemos todo. Y esto es un error tremendo, esto es una soberbia tremenda, una necedad a los ojos de Dios, porque evidentemente el hombre no puede crear la vida y el hombre no puede hacer muchas cosas porque no tiene poderes. Entonces, o seguimos a Dios o seguimos al diablo. No hay el término medio. Entonces hay muchas personas que evidentemente quieren seguir a Dios, pero les tira al mundo. Pensemos que en el momento en que somos cristianos no vamos a ser perfectos. Dios nos reputa como justos porque hemos aceptado al Cristo, a su Hijo. Pero no quiere decirse que ya somos perfectos, sin pecado en ese sentido, es decir, que no vamos a pecar. Sin pecado porque en el momento que aceptamos al Cristo, Dios cuando pedimos perdón en nombre de Jesús, no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo. Pero, evidentemente, no quiere decirse que somos perfectos. Y hemos de tener en cuenta que los ejemplos que nos da en la Biblia nos sirve para nosotros. Es decir, la Biblia es perfecta para todo, para razonar, para darnos consejos, aunque haya sido hecha hace 2000 y pico de años. Todo lo que les ocurrió a estos grandes hombres y mujeres de la Biblia lo podemos aplicar a nosotros. Entonces, evidentemente, si queremos ser felices, tenemos que seguir la voluntad de Dios a través de las normas y a través de la aceptación de su Hijo Jesús. Y así nos irá bien en la vida, tendremos protección, tendremos bendiciones y no seguiremos las normas mundanas. ¿Por qué? Porque evidentemente le tendremos temor a Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si eres temeroso de Dios, serás sabio. ¿Por qué? Porque sabrás por dónde va a ser la vida. Vosotros sois la luz del mundo, les dice a los cristianos, porque el mundo anda en tinieblas. El Espíritu Santo nos da una lámpara que nos va alumbrando en el camino de la vida. Y esta es la vida del cristiano, esta es la vida del que cree en Dios. El poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y todo su ser, lo primero de todo, y luego amar al prójimo como a uno mismo. Ya no tendremos estos prejuicios que si esta es de una raza o de otra, que si tal, que no. Veremos en cada persona, veremos la dignidad que tenemos nosotros mismos porque son creación de Dios. Ahora, ¿somos todos hijos de Dios? No. No. Este es un error. Es que todos somos hijos de Dios. No. Hijos de Dios somos todos aquellos que aceptamos a Cristo y ya Dios de alguna manera nos acoge en su familia, como los ángeles. Los ángeles son criaturas celestiales, espíritus puros, que sirven a Dios. Son un poco mejores que nosotros o mayores que nosotros en el sentido de poderes, porque Dios se lo otorgó, pero no son dioses. Es decir, nosotros no le debemos adoración a los ángeles, ni a vírgenes, ni a tal, ni a santos, sino solamente a Dios y a Cristo. Lo demás sobra. Por esto, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas cosas que antes habíamos practicado sin saberlas o sin tener conocimiento de ellas, porque nos habíamos criado en una religión que nos hablaba de que habíamos de adorar esto o lo otro, vamos a la palabra y decimos no. Esto no. Estas costumbres del mundo no. Porque no, porque yo creo en Dios. Y como creo en Dios, sé lo que a Dios no le gusta. Por ejemplo, adorar imágenes. Esto es idolatría. Esto lo hacían también los egipcios, lo hacían los romanos. Los pueblos paganos adoraban dioses, menos el pueblo de Israel. Y luego, evidentemente, los musulmanes tampoco adoran imágenes, ni los protestantes, porque esto lo tienen prohibido. Entonces hemos de ver que muchas de las costumbres no les son gratas a Dios. La Navidad, pues igual. Entonces tenemos que seguir las normas de Dios para que nos vaya bien en la vida y Dios nos repute aceptando a Cristo como justos. Por otro lado, evidentemente es toda una responsabilidad, pero tenemos que tener en cuenta que no tenemos que desanimarnos. Dios nos da la esperanza de la salvación. Todo lo que está ocurriendo del Apocalipsis, que ya lo predice la palabra de Dios,
esto lo estamos viendo ya. Nos vamos encaminando con pasos muy rápidos hacia el fin de los días. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto ya lo predijo Cristo, lo que iba a ocurrir. Lo predijo también Daniel, lo predijo también Ezequiel. Es decir, nos van dando pistas de lo que ocurriría al final de los tiempos. Entonces, tenemos que estar alerta para que no nos coja desprevenidos como les coge al mundo. No hay gobernante, no hay filósofo, no hay nada que nos pueda salvar, solo Cristo, el Rey Celestial. Y vemos cómo ya a partir de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que fueron guerras espantosas, como nunca se había visto, ya empiezan los cascos del Apocalipsis, ya empiezan los caballos del Apocalipsis, la guerra, la peste, el hambre, todas estas cosas que de alguna manera, y la muerte. Sí que es verdad que ha habido guerras, porque en realidad la historia del hombre no son más que guerras. Desde los 6.000 años casi que hemos tenido de historia, no ha habido más que guerras, según el Instituto para la Paz en Suecia, Estocolmo, solo ha habido 25 años de paz, que bueno, pueden de alguna manera atribuirse a la paz de Augusto, la paz romana, pero todo lo demás, todo ha visto guerras, revueltas, revoluciones, cosas malas, catástrofes, y cuando nos vamos acercando al fin, cada vez es peor. Ha habido hace poco dicen que hay un fenómeno atmosférico en Estados Unidos, una tormenta es horrorosa de nieve como no se había visto ya en una generación. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo y la naturaleza está dando mayores disgustos al hombre. Estamos acabando con la naturaleza, todo está revuelto, el famoso calentamiento global, la peste, las pandemias, cada vez hay más, los virus respiratorios, no se acaba nunca y vamos a la autodestrucción. Entonces, el ser humano tiene que tener una guía, tiene que tener una tranquilidad, y está la palabra. Todos vamos a ser atacados por noticias malas, por disgustos, por mentiras, por preocupaciones, por angustia, pero tenemos la luz de Dios y por lo tanto tenemos que estar bajo la armadura de Dios. Tenemos la fe, tenemos la esperanza, la salvación, tenemos a Cristo, tenemos la palabra, tenemos que predicar la palabra, tenemos que amar al prójimo y confiar en el Señor siempre. Y así tendremos una salvaguarda de todo lo que viene encima. Ahora estamos en las Navidades y nos damos cuenta, ya lo había explicado, cómo esas Navidades que en otros tiempos se celebraban de otra manera, ahora ya la gente cada vez lo tiene más como una fiesta de jolgorio, de jaleo, porque la Nochevieja no es bíblica, el 1 de enero no es bíblico, y en realidad tampoco la Navidad, porque la Navidad no es el 25 de diciembre, no es el día que nació Cristo. Por eso Cristo nos dijo que celebráramos la Semana Santa, que celebráramos el sacrificio de Él, da igual si nació, si murió aquí o allá, pero sabemos que es lo que tenemos que celebrar, la Santa Cena. Todo lo demás son costumbres del mundo, el nacimiento del sol porque es pagano, esto Constantino fue muy listo y lo estableció porque había mucho paganismo. Y todos los santos eran los antiguos Mercurio, fulano, esto está ahí, se puede ver, se puede de alguna manera estudiar y ver, no es que yo me lo estoy inventando. Los Reyes Magos, lo mismo, no eran 3 o eran 4, no sabemos cuántos eran. Sí que hubo los astrólogos, evidentemente, los sabios del Oriente que vinieron a adorar a Cristo. Esto es verdad, está en la Biblia, pero el niño no estaba recién nacido. Es otro fallo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, sí que está bien que nos recordemos de Cristo, sí que está bien si queréis hacer el pesebre, eso no es ningún pecado, pero no pongáis el árbol, porque eso es pagano completamente. Y luego cada uno en su conciencia puede hacer lo que quiera, pero que cada vez las Navidades son más paganas, cada vez hasta los ateos las celebran y cada vez nos damos cuenta como todo es un negocio y todo es frío. Y luego sí que vemos las familias que se reúnen y tal, pero ¿cuántas van obligadas? Que si no me llevo con esta porque es mi cuñada y no me llevo bien la suegra, no sé qué, y es una obligación porque estamos en Navidad. ¿No es así? Pues esto es igual. Entonces, tenemos que ir a la Biblia y ver lo que realmente le agrada al Señor. Y darnos cuenta que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. No somos absolutamente nada. Sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego pensar que el Apocalipsis vendrá un tiempo en que cuando todo esté fatal, vendrá alguien que se llamará el Anticristo y resolverá todos los problemas.
La gente le seguirá como si fuera el Cristo y muchos serán confundidos, incluso los elegidos. Por eso Cristo nos dijo, cuidado, porque en los últimos tiempos van a salir falsos profetas, van a salir falsos cristos y vendrá el hijo de perdición, que ese es evidentemente el anticristo, un hombre dotado con los poderes del infierno. Satanás le va a dotar de unos poderes tremendos con el falso profeta y evidentemente, por desgracia, mucha gente le va a seguir. Solamente los cristianos, solamente los judíos van a rechazarle y se va a venir sobre ellos de una manera salvaje a los 3 años y medio de estar en el poder. Entonces, tener cuidado con estas cosas porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí nos va dando pistas la Biblia. Pero no sigáis a este, al otro, porque lo único que quieren estas personas es el protagonismo, es el que les sigan. Y esto es un defecto grave que se llama soberbia. Soberbia, vanidad, codicia, lujuria, pecados de pereza, de gula, venganza, ira. Todos estos pecados los tenemos dentro. Son demonios que tenemos dentro y que les hemos dejado entrar. Porque evidentemente un cristiano a lo mejor no estará poseído por el diablo, pero sí estará atormentado si deja la palabra. Es decir, que el diablo siempre nos está observando y sobre el cristiano se viene de otra manera, más sutil. Él odia a los cristianos, nos odia porque él lo que quiere es arrastrarnos con él al infierno. Entonces, como tenemos la salvación, no la vamos a perder, pero sí vamos a perder las recompensas. Por lo tanto, cuidado con estas artimañas, porque nos jala el mundo, porque creemos que ya, como tenemos a Dios, bueno, tenemos fe, sí, predicamos y tal, pero cumplamos las normas de Dios. A todos nos cuesta sacrificarnos por el prójimo, a todos nos cuesta seguir la palabra de Dios, mentira el que diga lo contrario, pero sin fe no podemos agradar a Dios y siempre que sea una fe práctica. Es decir, una fe verdadera. Porque si yo digo que creo en Dios pero no practico, yo, mentira que soy cristiana, mentira que creo en Dios. Por lo tanto, veamos y que los demás vean que nosotros somos diferentes a los demás. Eso es ser cristiano, ser diferente a los demás. Eso quiere decir la santidad, no como lo cree el vulgo. Es que es muy bueno porque hace buenas obras y a lo mejor Dios lo reputa como malvado. Porque el corazón del hombre solo lo ve Dios, nosotros no lo podemos ver. Por tanto, cuidado con estas cosas. Yo no he hecho nunca nada malo, no he matado, no he robado, pero tu corazón está lleno de odio. Lo que pasa es que la gente no lo ve, o de desprecio al prójimo, y ahí ya estás pecando. Por lo tanto, cuidado con estas cosas que nosotros tenemos que llevar la fe, tenemos que alumbrar al mundo como cristianos, y con esto ya termino. Realmente vale la pena seguir a Dios, vale la pena sacrificarse por su Hijo Jesucristo, porque esto es una mala noche, la vida es una mala noche para lo que nos espera y evidentemente no hay gloria más grande en este mundo ni en el otro que seguir a Dios y ser embajador de Cristo y ser embajador de su mensaje. Y recordar que Dios es el que mayor respeta la voluntad del hombre y por lo tanto nosotros también debemos respetar la voluntad de las personas. Y esto es un poco la reflexión que quería hacer sobre todos estos temas que nos hablan de la palabra de Dios. Y gracias por haberme escuchado.